Poder Ejecutivo. El Ejecutivo corresponde a la función política y administrativa que afectan a la ciudadanía, basados en leyes ya establecidas. Adopta las decisiones obligatorias que fuerzan a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos a observar una conducta o a evitar otra. Las instituciones que forman parte de este poder son el Gobierno, la Jefatura del Estado, ministerios y agencias independientes. Al Poder Ejecutivo se le considera el centro impulsor de la política y la cara visible del poder político, puesto que lo integran los servicios públicos que tienen relación directa con la ciudadanía. Este poder cuenta con dos estructuras funcionales: la política, a la que le corresponde la toma de decisiones, impulsar las políticas públicas y proyectos de ley, y la administrativa, responsable de la ejecución de las políticas públicas a través de planes, programas y proyectos. Tipos de poder ejecutivo. Existen dos tipos de poderes ejecutivos: monista y dual. El monista corresponde a los sistemas presidenciales como los de Estados Unidos, Ecuador, Chile, entre otros. Consiste en un solo órgano con atribuciones tanto efectivas como simbólicas. Su mayor representante es elegido por sufragio universal, cuyo mandato es establecido por un periodo determinado. El presidente es el centro de gravedad y en él se confiere la opinión pública. Es líder de la opinión partidista concreta y representativo de la comunidad política. Esta figura unipersonal es tanto el jefe de gobierno como jefe de Estado. ¿Qué papel tiene el Ejecutivo monista? El Ejecutivo monista se encarga de ser el motor de las políticas públicas, de gestionar la administración pública, es un símbolo de la unidad nacional, controlador de la agenda, es decir, designa la prioridad de tema durante el gobierno y además gestiona la crisis. El otro tipo de poder ejecutivo corresponde al dual, el cual es característico del sistema europeo con modelo parlamentario como Reino Unido y también del sistema semipresidencialista como Francia. Está integrado por dos instituciones, el Gobierno y la Jefatura del Estado. Al Gobierno le corresponde la función de impulsar y coordinar las grandes discusiones políticas dirigiendo los servicios de la administración que lo auxilian en su cometido. Es un órgano colegiado compuesto por un número de ministros que varía según el país. El Gobierno está presidido por uno de sus miembros que generalmente recibe el nombre de primer ministro o canciller. El Gobierno debe contar con el apoyo o tolerancia de la mayoría parlamentaria, si no, debe abandonar sus funciones. Depende de la coherencia de la coalición y la coordinación del Parlamento. Por otro lado, se encuentra el jefe de Estado, el cual ejerce una función esencialmente ceremonial. Este ostenta la representación exterior e interior del Estado. Es la figura que simboliza la comunidad política. Se le atribuyen la concesión de honores y condecoraciones, la promulgación formal de las leyes, el nombramiento de algunos cargos, el indulto de algunas condenas, entre otros. Pero sus decisiones han de ser siempre avaladas por una segunda firma de alguna otra autoridad del Estado. Poder legislativo. En los sistemas democráticos contemporáneos, las asambleas o parlamentos constituyen el espacio público donde se enfrentan las pretensiones de cada uno de los grupos de la comunidad con el fin de llegar a decisiones que en la medida de lo posible sean aceptables para el mayor número. De esta forma se configuran los parlamentos. La composición de un parlamento se renueva periódicamente de forma regular y en el periodo se extiende entre 2 a 6 años generalmente. Los parlamentos pueden contar con una o más cámaras. En el panorama mundial, los parlamentos unicamerales, como Ecuador, Nueva Zelanda y Turquía,
y bicamerales, como Estados Unidos, Polonia y Chile. Se reparten por igual en las preferencias. ¿Por qué existe el sistema bicameral? Por dos razones. La primera, por las reticencias conservadoras del sufragio popular, que se aplica cuando la Cámara Alta o Senado tiene una influencia moderadora hacia la Cámara Baja o Cámara de Diputados. La segunda, por la distribución territorial del poder, ya que la existencia de una segunda cámara se aplica por la estructura descentralizada o federal del Estado para asegurar la igualdad entre las entidades integrantes en su representación. Las atribuciones de las cámaras están fijadas por la Constitución. Suele darse un bicameralismo asimétrico, es decir, una de las cámaras tiene menos atribuciones, que por lo general es la Cámara Baja. La Cámara Baja es un órgano colegiado que en los sistemas liberal democráticos suelen ser entre 100 a 700 miembros y su tamaño es en base a alcanzar un equilibrio en la representatividad. Los miembros de la Cámara se agrupan según afinidades políticas, partidos políticos o según formación. Cada grupo elige un líder o portavoz que dirige las tácticas o posiciones a adoptar en los debates o en las comisiones. El Parlamento desarrolla su trabajo en comisiones y en el plenario. Las comisiones son grupos de parlamentarios que se especializan en algún asunto público del mismo ámbito. Defensa, educación, etc. En estas se negocia, se transigue, se discute y se establecen acuerdos entre las partes. Estos acuerdos se trasladan al plenario donde se efectúan los debates finales y se ratifican las leyes formalmente. En relación a sus funciones, los parlamentos tienen atribuidas funciones políticas, siendo las más importantes la representación y expresión de demandas sociales, legitimación de las grandes decisiones, control sobre el Ejecutivo y designación de altos cargos institucionales. ¿Qué justifica la existencia de un órgano político colegiado relativamente numeroso? En primer término, la necesidad de representación política, es decir, la necesidad de trasladar al sistema político el mayor número de demandas y aspiraciones sociales por medio de representantes elegidos. Estos deben convertirse en portavoces de los ciudadanos y decidir en su nombre. Otra importante función de los parlamentos es legitimar las grandes decisiones políticas mediante su conversión en textos legales. El Parlamento ejerce en exclusiva la función legislativa en la que le corresponde aprobar leyes. La función legislativa se distingue de las demás instituciones del Estado porque las leyes que el Parlamento aprueba son las que el Ejecutivo debe poner en práctica y las que los tribunales deben interpretar en caso de discrepancia. ¿A quién le corresponde la iniciativa legislativa? La iniciativa legislativa puede arrancar de los miembros del propio Parlamento, del gobierno o, en algunos países, de un grupo de ciudadanos que ejercen la llamada iniciativa legislativa popular. En la actualidad, la inmensa mayoría de los textos legales aprobados tienen su origen en una iniciativa del Ejecutivo. La posición del Parlamento es menos activa y más reactiva. Dos factores explican este fenómeno. Por una parte, el gobierno cuenta con más apoyo técnico y por otra parte, la mayoría parlamentaria da apoyo al gobierno. Una situación distinta se produce cuando el Ejecutivo no dispone de la mayoría parlamentaria. En tal caso, puede producirse un bloqueo en la actividad legislativa, salvo que se establezca una negociación entre el Ejecutivo y la mayoría del Parlamento.
Entre las grandes competencias parlamentarias se encuentra también el control de la acción del Ejecutivo. Funciones. Existen vías que expresan la influencia del Parlamento por sobre el Ejecutivo. El Parlamento aprueba, enmienda o rechaza la propuesta de legislación que el Ejecutivo somete a su consideración. El Parlamento aprueba el presupuesto de ingresos y gastos que el Ejecutivo deberá respetar. El Parlamento controla la acción ordinaria del Ejecutivo y le pide que rinda cuentas permanentes. El Parlamento interviene según los países de forma directa o indirecta en la designación de altos cargos de otros órganos políticos, judiciales y administrativos. Poder judicial. El tercer poder del Estado se configura en el marco de la distribución funcional del poder y corresponden a los árbitros de todo el proceso político. Son los tribunales y jueces. A estos les corresponde un caso particular de regulación de conflicto, la aplicación y la interpretación de las normas producidas por el propio sistema político. En otras palabras, regulan las discrepancias que pueden surgir entre actores diferentes, ciudadanos, empresas, servicios públicos, entre otros. En estados de tradición liberal democrática, este poder está atribuido a instituciones especializadas y su composición puede ser de dos formas. 1. Ciudadanos seleccionados por sorteo para ejercer directamente esta función judicial, asesorados por expertos legales. O 2. Personal profesionalizado, magistrados y jueces, que puedan ser escogidos por diferentes formas. En relación a su organización, se basa en dos criterios, la especialización y la jerarquía. La especialización corresponde a una organización de tipo horizontal, donde la distribución de los casos entre los diferentes tribunales dependerá de su materia correspondiente. Por ejemplo, los tribunales civiles, tribunales de familia, juzgados de letras, entre otros. Los tribunales también se estructuran verticalmente, con arreglo al principio de jerarquía. En el caso chileno, el máximo tribunal corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Luego viene la Corte de Apelaciones y finalmente los tribunales inferiores correspondientes a los tribunales de primera instancia. Para que sus decisiones sean socialmente aceptadas, los jueces y tribunales deben actuar como árbitros con imparcialidad, independencia y responsabilidad. La imparcialidad refiere a que los jueces deben ser un tercero a la hora de arbitrar entre dos o más partes, evitando los sesgos políticos e ideológicos. Para garantizarla, las vías tradicionales se han centrado en reclutar al personal judicial con base a sus méritos profesionales y no según sus afinidades con el poder político o económico. La independencia es que no están sujetos a presión de externos ni internos del sistema. Estas dos condiciones son la garantía de las libertades de los ciudadanos y con esta garantía una condición para la estabilidad de la comunidad. La tercera es la responsabilidad, que es la capacidad y competencia en las materias arbitradas y para dar dictámenes. Por otro lado, en el Poder Judicial existen conflictos de interpretación legal en los que tienen especial importancia los referidos al texto constitucional. Es por esto que el Poder Judicial tiene la importante función del control de la constitucionalidad, dado que se le confía una palabra definitiva y sin apelación sobre las reglas del juego contenidas en la Constitución. Conocidos como tribunales constitucionales, les corresponde examinar si se ajustan a la Constitución las leyes ordinarias que el Parlamento aprueba o las decisiones que adoptan el Ejecutivo, las administraciones y los órganos judiciales.